Muy buenas chicas, bienvenidas a mi siguiente vídeo en YouTube. Y en este siguiente vídeo vamos a hablar de cómo Dios me dio paz en un momento tan malo de mi vida. Miren, yo después de pasar el maltrato, que como os cuento en todos mis vídeos fue entre los 16 y 17 años, no lo tengo muy claro, como a los 4 o 5 años yo decidí irme lejos de mi madre y me fui a Sevilla. Y de Sevilla yo me fui a Valencia. Y yo mi primera ansiedad, yo no sabía lo que era la ansiedad antes de los 20, a mis 20 creo que empecé a tener ansiedad. Yo a mis 20 empiezo con ansiedad, empiezo a leer libros buscando respuestas y después de pasar por esa ansiedad tan grande en mi vida y que ese libro me ayudase tanto, de verdad fue brutal ese libro, se los recomiendo, la verdad, es de una psicóloga, Marian Rojas, y se titula Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ese libro es una pasada. Yo creo que a día de hoy ni lo tengo ese libro, pero fue como el principio de todo. Ahí fue cuando descubrí también la meditación y fue una auténtica locura. Después de pasar por ese proceso de ansiedad, me mudé sola, nunca había vivido sola en mi vida. Tampoco lo buscaba, la verdad, sino que se dio. Y ahí fue en el momento de mi vida yo creo que más sola me pude sentir porque tenía a mis amigas lejos, no las podía abrazar, no podía quedar con ellas, o sea, estaba sola. Y no tenía contacto tampoco con mis amigas, entonces estaba prácticamente sola. Ahí fue cuando me compré una guitarra, o sea, me dio por comprarme una guitarra porque no sé por qué. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero empecé a cantar en mi habitación y recuerdo que... voy a llorar. Lo voy a sacar. Recuerdo que era lo único que me hacía estar en paz, el cantar. Y me acuerdo que fui a la capital a comprarme mi primera guitarra y empezaba a tocar ahí en casa, a componer. Y cada vez me gustaba más escucharme y más cantar y más aprender sobre guitarra. O sea, el mundo del canto es algo que se lo digo mucho a mi amiga y es algo que nunca voy a dejar. Incluso tengo una cuenta en YouTube en la que pues subí mi primera canción, imagínense. Así que bueno, la dejaré por aquí también. Y porque ella es multifacética. Y bueno, aparte de la paz que me dio el canto, en ese momento de soledad, empecé a sentir como mucho miedo, mucho vacío, mucha soledad, demasiada. Y sin pensármelo mucho, a mis 20 creo recordar que empecé a trabajar, mi primer trabajo fue de camarera allá en el pueblo de mi abuela. Y mi mayor miedo era trabajar, literalmente. Esto da para otro vídeo. El caso es que gracias a ese trabajo pues me fui a Valencia para estar cerca de una de mis amigas en ese momento. Y antes de ir a Valencia sentí una depresión increíble. Recuerdo de estar en la calle de Valencia y haber llegado, no tener dónde quedarme porque esta historia es muy brutal. No la he contado todavía por aquí. Recuerdo haber llegado a Valencia y yo tenerlo todo bajo control, o sea, ya saber dónde me iba a quedar, cuánto iba a pagar y estar en el metro de Madrid, creo recordar. Estar en el metro y que ese chico me dijera, mira, acaba de fallecer mi padre, no puedo ahora mismo atenderte, lo siento mucho, o sea, se me cayó el mundo encima y me vi por las calles de Valencia con mis 2 pedazos de maleta, o sea, que tenía toda mi vida ahí literalmente. Literal que he hecho más de 15 mudanzas ya creo en mi vida, o sea, mi vida ha sido una auténtica locura. Y sé que todo es para estar aquí hoy hablándole a una cámara, ayudando a que ustedes ahora a día de hoy no sientáis solas. Porque estoy 100% segura de que muchas han pasado por lo que yo he pasado o están pasando por lo que yo he pasado. Entonces,
qué mínimo que no ayudar. Y me acuerdo de haber llegado a Valencia después de ese sentimiento tan depresivo que reconocía ya en Sevilla, y decirme a mí misma, necesito amor, o sea, necesito estar cerca de alguien a quien amo. Y me fui, evidentemente, a estar cerca de una de las que era mi amiga en ese momento. Y la verdad es que no fue fácil porque ella estaba en la universidad y no podía verla mucho, pero sí que nos veíamos. Ahí todavía bebía y salía de fiesta yo. Y yo estaba súper perdida en mi mente. O sea, ya había conocido la meditación allí en la casa de mi abuela, pero otra vez me volví a olvidar de ella, volví a dejar la meditación y volví a entrar en este proceso depresivo. O sea, mi mente iba a mil, siempre lo digo en todos mis vídeos, y cuando tu mente va a mil, algo bueno viene después, obviamente, pero en ese momento lo pasas muy mal. Pero he aprendido mucho gracias a eso. Si nunca me hubiese pasado eso, quizás ni siquiera ahora estaría aquí grabando este vídeo diciéndote que tu mente lo es todo. Entonces, por eso la cuido tanto día a día. Y allá en Valencia, yo creía que me iba a sentir bien alejándome de mi madre, como en Sevilla también. Pero no, el dolor seguía ahí. No importaba dónde estuviera, que el dolor iba a seguir ahí. Entonces, yo me acuerdo de estar en Valencia y estar depresiva y con mucha ansiedad, e ir al médico y empezar a tomar pastillas para la ansiedad. Nunca había tomado pastillas para ansiedad. Y me acuerdo que en ese momento estaba sufriendo mucho porque estaba trabajando de camarera de piso. Nunca en mi vida había trabajado de camarera de piso y fue una experiencia terrible. O sea, duré un mes en ese trabajo porque no podía más con mi alma. O sea, no podía más, era un trabajo demasiado duro, más las pastillas de ansiedad. Estaba que no podía más, lloraba todos los días, literalmente ahí en las habitaciones. De verdad que intentaba poner mi mayor energía, pero las pastillas de la ansiedad me tenían casi que vegetal. O sea, no era yo misma, ni siquiera, no podía ser yo misma debido a esas pastillas. Y fue horrible porque estaba sola, no tenía a absolutamente nadie en quien apoyarme, a alguien que decirle, por favor, vamos a hablar, necesito hablar con alguien y contarle lo que me está pasando. Mi mente estaba tan mal que... Buah. Mi mente estaba tan mal que incluso dejé de hablarle a mis amigas así de la nada, de un día a la mañana, porque no podía más con esa situación. O sea, sentía que nadie podía ayudarme y yo misma tampoco. O sea, estaba pasando por una depresión muy, muy, muy dura. Y eso me hizo despertar. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando vivía en Valencia, había una chica colombiana que convivía conmigo en ese momento, que después de, como dije antes, verme en la calle en Valencia sin piso, porque es verdad, esto no lo terminé de contar, perdona. De estar en las calles de Valencia sin piso porque al señor que me iba a alquilar la casa, creo que era en Gandía, creo recordar que se llamaba, se le había muerto el padre, y al final acabé en Valencia con mis maletas en la calle y buscando piso en un día. O sea, literalmente buscando piso en un día. O sea, fue una absoluta locura. Y me quedé en un hostal pagando 25 euros. O sea, la verdad es que no sé. No sé cómo lo hice, pero lo necesitaba. Entonces me daba igual dónde estar, porque al final a la única que me tenía era a mí, pero porque yo quise en ese momento. No sabía apoyarme de los demás, no me dejaba ayudar. Era muy difícil porque al final todo el tiempo creía que los demás nunca me iban a hacer bien. Y joder, a día de hoy la vida me ha demostrado que hay personas maravillosas, que hay personas muy buenas, como por ejemplo en este momento de mi vida mi amiga Clara. Y
estoy muy agradecida porque me lo merezco, y no solo yo por todo lo que he pasado, sino, buah, sino porque todos nos merecemos tener a una persona que nos entienda, que hablemos y no vea solo lo guapa que eres o lo bien que te vistes o lo bien que te maquillas, sino cómo estás. Y ella supo verlo en mí, ella solamente quería saber de mi alma y nunca nadie me había querido tanto. Y es porque yo me atreví a dejar esa vida atrás con mi madre, esa vida de sufrimiento mental y físico. Y por eso es que Dios me trajo a mi amiga a mi vida. Y por eso es que a día de hoy me siguen pasando todas las cosas maravillosas que me siguen pasando. Porque voy con actitud por la vida. ¿Sabes? Que si a ti te pasa todo esto y encima coges y dices, pues nada, todo lo malo me pasa a mí. No, 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 por favor, no te hagas eso. No te hagas eso porque la vida es maravillosa, te lo prometo. La vida es muy bonita. Y no puedes dejar que un pensamiento controle tu vida, porque no te lo mereces. Así que trabaja en tu mente, por favor. Va a ser lo mejor que vas a hacer por ti nunca, te lo prometo. Y buah, buah, es que es increíble. Es increíble. Y me acuerdo de estar en la habitación y vivía eso con una chica colombiana después de haber conseguido piso como en 1 o 2 días o así, no recuerdo muy bien. Solo me acuerdo que estaba sola en Valencia con las maletas y el móvil hablándole a alquileres y al final lo conseguí, con fe de que lo iba a conseguir. Porque al final era lo único que me quedaba, fe. Y ni siquiera creía en Dios en ese momento, pero algo me decía, vas a estar bien. Y así fue. Y yo quise creérmelo, porque si no quieres creértelo, pues no te va a pasar, pero si te lo crees, créeme que pasa. Y ahí aún nunca me había intentado suicidar, ni mucho menos. Eso fue después. Y nada, estaba ahí en mi habitación en Valencia una noche, que bueno, esto después. Estaba ahí en la casa con esta chica colombiana y su pareja, y yo le decía, es que me siento súper mal porque mi madre no está en mi vida. Y me dijo, mira, tú lo único que necesitas es de Dios. Y yo la miré y le dije, ¿cómo voy a necesitar de Dios? ¿Qué dices? Y resulta de que yo en Sevilla me había metido en una religión, en la... ¿Cómo se llama? Esto... Bueno, no me sale, me vendrá después, cuando me venga les digo. Y después me salí. Y una noche en mi habitación ahí en Valencia, donde os digo que vivía con esta chica y su pareja, no podía más. Estaba tomándome las pastillas de la ansiedad y no tenía fuerzas ni para levantarme al día siguiente porque iba a volver otro día más a trabajar de camarera de piso y me acostaba y me dolían las manos y me sentía inútil y lo único que quería era pararme, mirar por la ventana y no hacer nada más que observar literalmente, porque estaba muy desganada con la vida, o sea, no podía más, solamente quería ser y estar, literalmente. Seguramente que a muchos os ha pasado. Y bueno, es que se me acaba de venir una cosa. Recuerdo que en ese momento, porque lo hice, me paré en la ventana a mirar, a observar, porque lo necesitaba muchísimo, en plan, el pararme, literalmente, y no escuchar a mi mente, sino a mi alma y estar presente. Y lo hice y fue como, y me vino un pensamiento súper claro de, quiero enseñarle al mundo lo que es vivir en paz, simplemente
siendo tú, literalmente. Me vino ese pensamiento, no sé por qué, pero tendrá un sentido en un futuro muy poco lejano. Y me acuerdo de esa noche estar en mi habitación, no poder más. Y de la nada salirme del corazón, decir en alto, Dios, ayúdame, ayúdame. Y de repente sentí como una energía en mí súper bonita. Es que no la puedo explicar, solamente solo hablar de Dios, tío, es mágico, se lo juro. Hablar de Dios me llena el alma, se lo juro. O sea, es algo demasiado fascinante. Y sentí esa presencia y me dije, es Dios. Dios existe. Y en ese momento surgieron demasiadas cosas dentro de mí. Y algo que surgió fue el tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y recuerdo que a los días siguientes intenté de todo, o sea, para poder salir del trabajo de camarera de piso, pero de todo, o sea, cualquier tipo de inversión, en cualquier cosa, pero salir de ahí. Y esa es la maravillosa moraleja de estar mal. Que una vez estás en lo peor, no te queda más otra que ir a por lo que realmente necesitas, y que es estar bien y mejorar tu vida. Y punto. Y empecé a hacerme preguntas. Empecé a hacerme preguntas y descubrí que el canto me encantaba. Y fue increíble descubrirlo porque recordé en ese momento que era algo que me hacía muy bien a mi alma. Así que si todavía no crees en Dios, te invito a que simplemente te pares en tu habitación. Y estoy 100% segura de que si es tu primera vez en un encuentro con Dios, que bueno, a mí cuando estoy muy conectada a Él siento una paz inmensa en mi corazón que no puedo explicar, eso lo puedes vivir. Pero estoy 100% segura de que te pasará lo que a mí me pasó, que fue el simplemente decir, Dios ayúdame, y Él hacerme sentir así de bien. O sea, fue una locura, es que lo amo. y a día de hoy sigo creyendo en Él, obviamente. Y es increíble, se lo juro. Es increíble cómo puede cambiar cómo te sientes en segundos, en minutos o así. Pero miren, recuerdo un día que fui a caminar y yo me sigo cuidando en plan física y mentalmente, como digo. Y recuerdo que no podía más, hacía un calor increíble, eran como las 9:30 de la mañana y ya el sol había salido. Y no podía regresar a casa y me dije, voy a coger la guagua para volver a casa. Salí de coña y llego a casa caminando de vuelta. Y de repente me vino el, pídele ayuda a Dios. Iba caminando y le dije, Dios, por favor, dame ayuda. O sea, ayúdame para poder terminar este entrenamiento, porque te lo juro que no puedo más. O sea, ustedes podéis creer que al segundo se me fue todo tipo de pensamiento negativo y empecé a tener una energía, y a los otros segundos de sentir esa energía me dije, hostia, que yo le había pedido a Dios que me ayudara a tener más fuerza para poder terminar el entrenamiento. Y literalmente que tuve la fuerza, la energía necesaria para poder llegar a mi casa caminando después de haberme dicho que iba a coger la guagua. Eso es Dios. Eso y mucho más, porque todavía tengo demasiado que conocer de Él y me encanta.
porque me ha demostrado que existe y es que solamente tienes que probarlo. Yo te invito de verdad a que lo sientas de verdad en tu corazón, porque Él vive en ti, vive en todos nosotros, vive en todo esto lo que ves, en este cuadro que Él lo creó, esta almohada que Él también lo creó. Y así como Él creó esta almohada, este mando y esta pulsera de la Lego, no sé si lo conocéis, esta tienda. Oh, se cayó, no pasa nada. Nos creó a nosotros a su semejanza. ¿Qué significa que nos creó a nosotros a su semejanza? Pues que nosotros también somos capaces de crear. Y con eso me refiero a crear todo lo que queramos, la vida de nuestros sueños. Por lo tanto, ya que soñar es gratis, oye, ¿por qué no ponerle un poquito de magia a tu vida y empezar a soñar, que es gratis? Y no solo soñar, sino creerte que esos sueños van a hacerse realidad, ya que Dios vive en ti y tú tienes la capacidad, como Dios, de crear. Yo creo que lo he dicho todo en este vídeo, yo creo que no tengo que decir más nada, simplemente Dios te ama, Dios vive en ti. Con solo que le digas ayúdame o dame una señal, aunque en ese momento a lo mejor no lo veas, pero lo verás, lo vas a ver. Y cuando lo veas, a mí, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado de que en el momento en el que tengo lo que pedí, ni me lo creo, como por ejemplo el piso en el que estoy viviendo ahora, yo hace, ¿cuánto, Seila? Hace menos de un mes, más o menos, yo estaba en una habitación rodeada de mis bolsas, o sea, de bolsas de supermercado con todas mis cosas, sin saber dónde iba a parar. Frustrada muchos días, lloraba porque me tenía que arrodillar a fregar unos platos en una ducha, pero aún así lloraba muchas veces por frustración y por cansancio, pero aún así al siguiente día o después de llorar me decía, tranquila, porque todo tiene un porqué y Dios está contigo, o sea, solamente tienes que seguir confiando y confiando y confiando. Y así hice y gracias a él, mira, gente que estaba buscando piso y sigue buscando piso no encuentra, y yo encontré uno a un precio de 700 euros que es que no lo encuentras, y menos aquí en la zona en la que estoy, pero no lo encuentras porque no lo estás creyendo. Entonces, como no lo estás creyendo, no lo estás creando y es una locura. O sea, es que yo lo estoy viviendo y es que esto es vivir en Dios, o sea, todo el rato me manda señales de la edad de su hijo, de Cristo. Es que lo amo y ya está. Es que no tengo más nada que decir. Solo que os amo yo también a ustedes y que tengan una muy feliz vida, pero decidiendo de otra manera en este momento. Te lo mereces y te va a ir muy bien. Te quiero. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.